Hola, soy Miguel Solís, soy médico de familia y voy a comentaros algunos aspectos sobre la EPOC. La EPOC se define como una enfermedad respiratoria caracterizada esencialmente por una limitación crónica al flujo aéreo que no es totalmente reversible. El humo del tabaco y otras partículas nocivas y gases provocan una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones y provocan una limitación al flujo aéreo que se suele manifestar en forma de disnea progresiva. Otro síntoma frecuente es la tos crónica acompañada o no de expectoración. Esta enfermedad se caracteriza también por la presencia de agudizaciones y por la frecuente presencia de comorbilidades que pueden contribuir a la gravedad en algunos pacientes. En el proceso diagnóstico de la EPOC, remarcamos dos aspectos fundamentales. El diagnóstico en sí de la EPOC, que supone invariablemente hacer una espirometría para poder hacer el diagnóstico de EPOC, y posteriormente haremos una valoración de la gravedad de la enfermedad. El diagnóstico clínico de sospecha de la EPOC ha de considerarse en todas las personas adultas con exposición a factores de riesgo, básicamente consumo de tabaco, que presentan disnea y o tos crónica con o sin producción de esputo. La espirometría forzada es la prueba que permite hacer un diagnóstico de EPOC, ya que objetiva la limitación al flujo aéreo. Su técnica requiere unas condiciones que garanticen su calidad para que los resultados tengan valor clínico. Y el diagnóstico de la EPOC se basa en la disminución del flujo expiratorio medido a través del FEB1 y su cociente con la capacidad vital forzada, es decir, FEB1 partido por la capacidad vital forzada. Se considera que hay obstrucción al flujo aéreo si al dividir el FEB1 entre la capacidad vital forzada, después de la broncodilatación, el resultado es inferior a 0,7. Los objetivos de la espirometría en la evaluación inicial del paciente son que nos confirma el diagnóstico de sospecha y que además evaluamos la gravedad de la obstrucción al flujo aéreo. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de POC mediante la espirometría, pasamos a valorar la gravedad. Para tratar adecuadamente a un paciente con EPOC es fundamental determinar la gravedad de la enfermedad, lo que supone su impacto sobre el estado de salud y el riesgo de futuros episodios, exacerbaciones, ingresos hospitalarios, incluso riesgo de muerte. Hay que evaluar de forma individual los siguientes aspectos de la enfermedad: los síntomas, el grado de limitación al flujo aéreo mediante la espirometría, el riesgo de exacerbaciones y la presencia de comorbilidades. Para evaluar los síntomas en la EPOC se emplean cuestionarios validados como son la escala de disnea del Medical Research Council británico, modificada, lo que se llama el MRC, y el test de CAT, el COPD Assessment Test. En esta diapositiva podéis ver la escala de disnea del MMRC, que valora este síntoma desde 0, ausencia de disnea al ejercicio intenso, hasta 4, con disnea intensa en tareas simples como vestirse o desvestirse. En esta diapositiva podéis ver el test CAT, que valora de 0 a 5 la intensidad de síntomas como la tos, la presencia de secreciones, la presión torácica y otros síntomas relacionados con la calidad de vida del paciente. Después de valorar los síntomas, pasamos a valorar el grado de obstrucción en la espirometría. En pacientes que ya han demostrado una obstrucción en la espirometría, es decir, que tienen un cociente FEB1 partido por FVC por debajo de 0,7, consideramos que el grado de obstrucción es leve si el FEB1 post-broncodilatador es igual o mayor del 80%. El grado de obstrucción será moderado si el FEB1 post-broncodilatador se encuentra entre el 50 y el 80%. El grado de obstrucción será grave si el FEB1 post-broncodilatador se encuentra entre el 30 y el 50% del teórico. Y la obstrucción será muy grave si el FEB1 post-broncodilatador se encuentra por debajo del 30% del teórico. Después de haber valorado los síntomas y el grado de obstrucción en la espirometría, vamos a evaluar el riesgo de exacerbaciones, considerando una exacerbación como un episodio agudo que se caracteriza por un empeoramiento de los síntomas respiratorios que tiene el paciente, pero que van más allá de la variabilidad diaria normal y que obliga a un cambio de la medicación habitual. El riesgo de exacerbaciones aumenta proporcionalmente al deterioro de la limitación al flujo aéreo.
Por último, una vez valorados los síntomas, el grado de obstrucción en la espirometría y el riesgo de exacerbaciones, valoramos la presencia o no de comorbilidades. La EPOC coexiste frecuentemente con otras enfermedades, que llamamos comorbilidades, que pueden tener un impacto significativo en el pronóstico. La enfermedad cardiovascular, la osteoporosis, la depresión, la disfunción musculoesquelética, el síndrome metabólico y el cáncer de pulmón son algunas de las enfermedades a menudo concurrentes con la EPOC. Estas comorbilidades pueden influir en la mortalidad y en las hospitalizaciones y deben de tenerse en cuenta de forma sistemática y tratarse de forma apropiada. Con la ayuda de esta tabla que propone Gold, podemos clasificar a los pacientes con EPOC según su nivel de síntomas medidos por la escala de disnea del MMRC y el TESCAT, es decir, el nivel de síntomas, el grado de obstrucción de la espirometría y, por otra parte, el número de exacerbaciones. Con ello catalogamos a los pacientes en 4 grupos. En el grupo A entrarían pacientes que tienen bajo riesgo y pocos síntomas, que tienen una obstrucción grado 1 o 2 GOL, con una o ninguna exacerbación, con pocos síntomas en el MRC y en el CAT. En la categoría B estarían pacientes de bajo riesgo pero con más síntomas, que tienen ya síntomas mayores en el MMRC y en el CAT. En el grupo C estarían pacientes de alto riesgo, poco sintomáticos, que tienen un grado de obstrucción GOL 3-4, con 2 o más exacerbaciones. Y en el grupo D estarían pacientes de alto riesgo y muchos síntomas, que tienen obstrucción grado GOL 3 o 4, con 2 o más exacerbaciones y bastante sintomáticos en el MRC y en el CAT.